Hoy es día de Columna con Cecilia Baroni, ya lo anunciábamos. Hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando un chiquilín, una chiquilina empieza a sentir que de repente no se siente cómodo con su sexo biológico. Entonces, bueno, todo ese proceso tan difícil de atravesar con padres, con familiares, con pares y demás, es un momento además oportuno, porque ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Recién también estaba Virna en el móvil y tiene que ver con que la semana pasada se entregaron algo así, un poco menos de 70.000 firmas para derogar la ley trans. Bueno, en eso se está, el equipo, el conjunto, el colectivo trans dio una conferencia de prensa. Bueno, en fin, en ese marco entonces vamos a abordar este tema, pero por otro lado, no por el lado político, sino por el lado de las emociones. Ceci, ¿cómo andás? Bien. No, y además porque esto que vos decías está muy bien, de situar lo social y lo político, mueve muchos tabúes que veníamos hablando también en relación a lo sexual, que es lo primero que sale cuando hablamos de identidad de género, ¿no? En esto de tabúes, prejuicios, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con lo que yo pienso que está bien y lo que me parece que está bien para los demás, y en realidad cuando hablamos de sentimientos o de cómo nos sentimos identificados o no con aquello que históricamente se nos puede asignar tanto a mujeres como hombres, empiezan a haber conflictos, ¿no? Entonces me parecía que ya que veníamos hablando de los cambios tanto en las mujeres como en los varones, sí, no veníamos hablando de los cambios que puede haber en aquellos que no se sienten cómodos, pero que sin embargo a nivel fisiológico, biológico lo sienten igual, ¿no? Sí, y un detalle que decías recién que a mí me parece que está bueno subrayarlo, es el tema de que con la ley trans aprobada, digamos, hay todo un marco, ¿no? Decías vos, todo un marco legal también a la hora de que viene un paciente que está atravesando por esa situación. En cuanto al asesoramiento, en cuanto a la contención, no es lo mismo manejarte dentro del marco de la ley que fuera de ella, más allá de lo moral, ¿no? Sí, sí, más allá de lo moral. Buenísimo. Sí, sí, porque además a los profesionales nos da un respiro y otro respaldo, y sobre todo, yo te decía recién, hay un alivio en relación a lo que uno puede asesorar cuando alguien te viene y te dice, me quiero cambiar de nombre porque no me siento bien, además de todo lo que uno puede cambiar, ¿no? Porque después ya empezamos a complejizar si queremos decir que queremos cambiar nuestra apariencia porque no nos sentimos cómodos en esto de capaz que yo soy... me dijeron que era mujer, porque es lo que empezamos como sociedad a estructurar, mujer y hombre, en mi caso mujer, pero no me siento cómoda siendo mujer y capaz que quiero ser varón, que en este caso no es varón, sino, bueno, trans, y ahí vemos sí, cómo, ¿no? Pero claro, lo interesante también de abordar este tema es que mucha gente, o el imaginario, ¿no? O sea, dice, bueno, hay niños que desde chiquititos se los veía que, bueno, claramente estaban identificados con el otro sexo, pero hay casos quizás más curiosos donde alguien más adulto, más grande, decide cambiarse. Entonces, ¿cuál es el inicio, digamos? ¿Cuándo comienza? ¿Puede comenzar ese proceso en cualquier etapa de la vida? ¿Es que si empieza más tarde es porque lo negó? ¿Cómo se explica psicológicamente? Claro, pero ahí está bueno porque lo que estamos hablando es más de diversidad sexual en relación a lo que uno puede gustarle o enamorarse o querer experimentar o probar, más allá de decidir, digamos, si yo voy a hacer un cambio radical. Entonces, lo que está bueno, lo que os marcás, que veníamos hablando, es que durante toda la vida está la sexualidad presente. Y en toda la vida vamos a experimentar de diferentes maneras, porque los niños experimentan y buscan de otras maneras, muchas veces hasta cuando juegan y se disfrazan, ¿no? Entonces, o cuando... vemos nenas que le dan piquitos a otras nenas, ¿no? Le decimos piquitos en la cotidiana, digamos, o varones también, a otros varones, porque la forma de empezar a conocer y saber qué se siente tiene que ver con eso. Claro, desde lo social y probar, claro, y desde lo social va a venir esta asignación. Ah, no, vos sos nena, vos sos varón. Entonces las nenas, viste que en sí, general las nenas con las nenas, sí, los varones con los varones, y como una forma también de cuidado de una y otra forma, pero también nos va como moldeando esto que llamamos los roles de género, ¿no? Que es diferente a esta identidad de género, que tiene que ver cuando uno tiene como ese sentimiento y que tiene que ser coherente con ese rol para no generar conflicto, de si estoy cómodo o no con aquello que socialmente, digamos, está asignado, permitido o no. Y con el derecho a ser diferente.
también, porque sí, acuérdense... Que es un derecho, pero claro, el tema es lo social, ¿no? Acá, claro. ayer lo decíamos, hace nada se aprobó una ley para que la gente naturalice de alguna manera lo que contiene esa ley a nivel más filosófico. Pasa un tiempo largo. Sí, sí, pero además a nivel filosófico y a nivel, que en este caso lo que nos interesa es lo psicológico, o por lo menos a mí, que nosotros seamos conscientes del sufrimiento que genera y todo lo que puede venir relacionado con eso, el sentirse rechazado, el sentirse excluido, el sentirse acosado, que se burlen de uno, ¿no? Entonces eso también va generando que uno se sienta cada vez peor. Y en el caso, y en este caso estamos viendo imágenes de la marcha de diversidad y que tiene que ver con toda la lucha de los derechos de las personas trans, hay una reparación también histórica, si se quiere, que se hace, porque se reconoce ese sufrimiento y esa vulneración de esos derechos. Entonces, que nosotros podamos pararnos de otro lugar implica también que podamos educar. Hay algo que yo venía viendo en esto de, bueno, ¿qué hacer cuando un padre, ¿no? Cuando un padre empieza a notar que capaz que su hijo no está cómodo, su hija con esos roles asignados, que está bueno que sepa que cuanto más diversidad de género está presente en el ambiente familiar, que se le llama eso, que quiere decir que no está estereotipado un rol, que las nenas tienen que hacer esto y los varones lo otro, mucho más libre se siente también ese niño y esa niña en poder elegir. Y que hay cosas que nosotros como adultos, si alguien lo siente, no vamos a poder evitar. Digo porque también hay este mito de que es una cosa que le va a pasar, dice le va a pasar por la edad, ponele, ¿no? Pero cuando alguien realmente siente esto, porque esto no es que le pase a todos, es más, si uno va a estadísticas y después está bueno, yo siempre insisto, ahora en internet uno podría averiguar, hay números que dicen que, bueno, de cada 10 personas, una persona puede querer salirse, digamos, de lo que históricamente las sociedades asignan, ¿no? Y generar otras cosas y tiene derecho a hacerlo. Modalidades, decís, ¿no? Exactamente. O sea, ese 1 de 10 podría ser que es gay, lesbiana, homosexual. Entonces, lo que está bueno es que primero, que como a veces, y también los medios de comunicación está bueno que nos hagamos responsables de eso, ¿no? Es muy liviana la información y uno tiene que poder profundizar, porque que haya una ley no quiere decir que ahora, como mucha gente está diciendo, bueno, entonces todos tienen que ser trans. O como hay educación sexual, entonces todos van a ser... No, a ver, educación quiere decir ir más al diálogo, tener más información, y cuanto más información, más libres seguramente seamos y más empoderados también en nuestros derechos. Y una cosa en esta etapa que es importante, que a los adolescentes les cuesta mucho, sabemos hablar y confiar, y sobre todo si el ambiente familiar es muy conservador y muy cerrado y muy rígido. Entonces, bueno, evidentemente se apoyan en sus pares, ¿no? Evidentemente también hay muchos colectivos en los cuales se pueden integrar para poder empezar a sentirse que no son los raros, y capaz que hasta como el colectivo Ovejas Negras, que se enorgullece de ser las ovejas negras, porque es todo un movimiento ese también, de poder decir, bueno, esto soy yo y quiero también pasar a poderlo hacerlo público, ¿no? Que cuando, el movimiento es que cuando alguien también se anime a compartirlo, primero que uno valore que el otro está haciendo un esfuerzo por compartirlo. Y que necesita un apoyo cuando está hablando o cuando quiere decir, bueno, yo estoy en esto, sí, quiero hacer tal cosa. Es importante igual lo que nombraste de determinados movimientos, porque sí, claro, no hay nada más frustrante que poder confesarse o compartir con alguien que no te entiende. Y ese es uno de los problemas que pasa con el tema de gays, pero más con el tema trans, el que las personas no puedan empatizar porque no logren comprenderlo. Yo, por lo menos, en lo que es mi vida cotidiana, me ha pasado mucho conversar con gente y decir, no lo puedo comprender, o sea, no puedo empatizar porque se me escapa de mi comprensión. Entonces, sí. Y está bueno esto que vos traes de la palabra confesión. Mucha gente y muchos padres dicen, mi hijo me confesó o mi hija, ¿no? Y solamente pensar en esa palabra que ya arrastra todo lo que tiene que ver con la culpa, ¿no? Y que viene más de la iglesia, o de práctica de la confesión en sí misma, nos habla también del peso que tienen esas personas, esos adolescentes a la hora de hablar.
¿no? Porque si uno dice yo hablé con algo, pero si yo me confesé es porque lo tengo Sí. realmente con un sí. dolor, con una vergüenza y arrastro un montón de cosas que a nivel psicológico nos hacen muy mal. Porque nos van debilitando y nos van también haciendo que nuestra autoestima esté muy baja. Entonces, bueno, cómo también aportar a procesos saludables tiene que ver con que los padres o los referentes adultos o los que estén ahí puedan también empezar a cuestionarse cómo ellos van a pararse frente a esto por si, me quedo pensando, como dicen, nos pasa, ¿no? Me quedo pensando en una última cosa y ya con esto cerramos, es que muchas personas que conozco que han tenido trato con algún trans te dicen, están todos medio chiflados. Y de alguna manera asignan esa chifladera, por decirlo de alguna manera coloquial, con que sean trans. Y en realidad yo entiendo que es como al revés, justamente lo que decís vos, estar la cantidad de bullying, de silencio, de culpa, de menosprecio, que claro, que muchas veces te va a lo largo de la vida dejando huellas que de repente otro al futuro lo nombra chiflado. Sí, claro, pero además le pasa a todos los excluidos y a los vulnerados, en realidad, que lo primero que hace la sociedad es ponerlos en ese lugar como del desviado, del loco, del enfermo. Entonces, esto no es una enfermedad, se ha luchado mucho por salir por ahí y también me parece que recalcar esto, estas leyes son herramientas también para los profesionales para poder respaldar sus prácticas en perspectiva de derechos humanos, ¿no? Lo cual es muy importante.